Duerme Negrito era la primera idea. Mi padre me cantaba esta canción, pero él se hizo un lío a la hora de cantarla. Resulta que cuando entraron los nacionales aquí en Barcelona, cuando la guerra civil, mi tía abuela, la tía Anita, o sea, la tía de mi padre, se exilió, se fue a Colombia con su marido. Su marido era un batería de jazz, que tenían un grupo que se llaman los Crazy Boys, que de jazz, bueno, hacían un poco de copla, un poco de foxtrot, música de baile, eso que llaman música ligera, ¿no? Entonces se fueron a Colombia, a Bogotá, se instalaron allí y no volvieron durante mucho tiempo. Allí mi tío abuelo hizo fortuna haciendo los sobrecitos de los cafés, del azúcar del café, porque allí en Colombia pues bebía mucho café, pero el azúcar no lo tenían empaquetado así. Entonces, bueno, hizo fortuna, a ver, tampoco se hizo muy rico, pero bueno, etcétera. Entonces, de vez en cuando, ya después, a partir de los 40, la tía Anita y su marido venían aquí. Entonces traían pues regalos de cosas indígenas, de Colombia y tal, y entre otras cosas traían discos, ¿vale? De música latinoamericana, música que estaba allí de moda y que aquí no se oía. Entonces aquí llegaron discos pues del escalón, bueno, de vallenatos, de la música de baile que se escuchaba allí. Y entre otros discos trajeron un disco de Bola de Nieve, gran artista cubano, grandioso, pianista y intérprete, pero bueno, yo creo que ha sido muy influyente, yo creo, Bola de Nieve. Bueno, y aparte a mí me gusta mucho. Y entonces cantaba esta canción. Tenía dos canciones, Drume Movila y Drume Negrita, ¿vale? Entonces ahí hay una historia de la canción que en la cabeza de mi padre hace una mezcla con una versión que hizo de Drume Movila Atahualpa Yupanqui, que era Duerme Negrito. Hizo la adaptación. Entonces cogía, mi padre cantaba un trozo del Drume Negrita y Duerme Negrito. Entonces se hacía allí un poco de lío. Entonces, la otra es el Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Te va a traer codornices para ti. Te va a traer, etcétera, etcétera. Entonces metía un trozo de la estrofa del Drume Negrita. Entonces, para mí ha sido la única nana que se me cantó y una de las únicas referencias como de música de raíz que de pequeño escuchaba, porque las otras eran pues las típicas nadalas, ¿no? Alta sembra congelat, el 25 de desembre, etcétera, etcétera, y cuatro cosas más, ¿no? En Barcelona mucha música de raíz en aquella época pues no se escuchaba en casa, ¿no? Estamos en un sitio, Barcelona, en Cataluña, que para la gente de mi generación, desgraciadamente, yo creo que nos hemos quedado, al menos como lo he vivido yo y a través de mi familia, un poco huérfanos de música de raíz. O sea, el folclore catalán, por un lado, castrado durante 40 años, que ha sido la generación de mis padres, no ha hecho que evolucionara, o se transformara, o se reinterpretara, y así hubiera pues, una continuidad, ¿no? Y entonces yo me he basado o me he estimulado o me he alimentado con la música básicamente afroamericana desde pequeñito. O sea, las influencias que he tenido yo a la hora tanto como persona como músico han sido anglosajonas. Anglosajonas que te dirían un 80%. Sí, en casa se escuchaba música latinoamericana, sobre todo la música de protesta. Se escuchaba a través de también otros miembros de la familia música del sur del Mediterráneo. Toda la explosión que hubo de chansonnettes, de Francia, música italiana, Domenico Modugno, Marino Marini, Mina, Adriano Celentano, Fred Buscaglione. Todo esto se escuchaba en casa. Edith Piaf, Jacques Brel, Yves Montand, Juliette Greco, todo esto se escuchaba mucho. Y después de Nacional
se escuchaba Paco Ibáñez, La Nova Cançó, Raimon, Lluís Llach, y ya entonces ya vamos al tema anglosajón. Beatles, Rolling Stones, Bob Dylan, y de aquí la música que escuchaban mis hermanos desde Pink Floyd, Bob Marley, etcétera. Y de ahí yo investigando en estos discos, en estos intérpretes, me voy directamente, me voy a la música afroamericana. Eh, Cogiendo los discos de los Beatles, sobre todo los primeros, me fijo en los compositores que han compuesto estas canciones y que muchas veces, pues, rock and roll music, te vas a Chuck Berry, Good Golly Miss Molly, te vas a Little Richard, y de estos intérpretes te vas a la raíz de estos intérpretes, pues que eran el blues urbano de Chicago, de Memphis, etcétera. Y pues ahí me he hecho yo mi background musical. Yo creo que no solo yo, sino mucha gente de nuestra generación nos hemos hecho el background musical, nos lo hemos inventado. O sea, ha sido totalmente por estas casualidades de cómo un disco llegó a una familia. Y esto es la gracia, básicamente, de la música, ¿no? Cómo un disco llega a una mujer exiliada, esta mujer lo trae a España, yo lo oigo y al cabo de 30 y pico años pues grabo esta canción. Esta es la gracia. A su vez que Bola de Nieve grabó Al desembre congelat, que era una nadala y que pues se llegó a Cuba esta canción pues de mano de los indianos, de vete a saber de quién, ¿no? O sea que en realidad es un viaje de ida y vuelta y esto es lo apasionante de la música. Pero yo diría que la pena es esta, que no tengamos una música de raíz suficientemente fuerte como para poder quedar grabada en el circuito interno como músico, como compositor y después poderla reproducir a tu manera, ¿no? Músicas como el jazz o el blues o el flamenco o la música de los Balcanes no tenemos un equivalente en Barcelona, Cataluña, en el año 67, que es el año que nací yo. Y después ya por gustos musicales no me he podido acercar más porque no me lo ha permitido mi criterio o mi gusto, ¿no? También es viajes de estos de ida y vuelta son curiosos y esto no viene mucho al caso, pero por ejemplo con la música italiana y americana, o por tanto italoamericana, sí que hay estos viajes que son súper interesantes, ¿no? O sea, como por ejemplo la música italiana influyó en Nueva Orleans a principios de siglo. Nueva Orleans durante los años 20 y 30, el mucho barrio francés y mucho rollo, pero lo que había era un montón de italianos haciendo música. Esta música, que eran con acordeón, clarinete, etcétera, etcétera, se transforma y se mezcla con la música, bueno, con Joplin y con la música americana, ¿no? Entonces de ahí sale la música italoamericana de allí. Esta música viaja después a Italia, ¿no? Bueno, pues en Estados Unidos con casos después ya en los 30, 40 como Louis Prima y otros, y después de vuelta influye a finales de los 50 pues a yo que sé, Renato Carosone o Fred Buscallone. Estos viajes son los que son apasionantes, ¿no? O como, yo que sé, o como por ejemplo la armónica, ¿no? La armónica es un instrumento nacido en Alemania, o bueno, que sí, que yo creo, diría un desplanat. Pero la armónica es un instrumento fabricado en Alemania que consumían durante décadas la gente más pobre del Mississippi, ¿no? Entonces utilizaban, bueno, la armónica, lo que llamaban el Mississippi Saxophone, ¿no? Que era como el saxo de los pobres, ¿no? La armónica, mismo principio que el acordeón, ¿no? Con el sistema de lengüetas y tal y cual. Bueno, ahora nos iríamos un poco de vareta, pero estos viajes son los interesantes y creo que nuestra generación nos hemos nutrido de estos viajes musicales, más que de una música de raíz súper potente que nos mueva por dentro y todo esto. Sería no ser honesto, ¿sabes? Bossa hay muchísimo material y esto también se escucha mucho en casa. Hay un tema que se llama Samba en Preludio que me toca muchísimo. Sotiña, de rock and roll.
un tema que me volviera loco. Good Golly Miss Molly, Little Richard, años 50 y pico, por ejemplo. ¿Y de jazz? Muchísimos. Pero como balada, You Don't Know What Love Is, por ejemplo, me encanta. Y son tantos que escoger uno. Giant Steps, Coltrane. Ya está. Pues si no, no acabaríamos, ¿no? Y de rock and roll decir uno es una putada. Porque me gusta mucho. No. La bossa es el reino de la armonía de la melodía. Eso saben cómo tocar dentro. El rock and roll es la energía adolescente y fuego. Y el jazz para mí es cuando toca el intelecto y la víscera bien administrados. Lo sublime es un momento que irrepetible y no premeditado. En la música estoy hablando. Ese momento que no depende ni de... Es acceder a un sitio de la mente que no puedes ir siempre que quieras. Se trata de que con un lenguaje primario o muy elaborado es igual, pero ese momento que se para todo es como cuando coges una ola con el surf, ¿no? Es ese momento que se para todo y ahí está esa mota de polvo en el universo. Eso es lo sublime. Esa nota, ese final de tema, es una cosa como un rayo de luz así que toca y no puedes hacer nada y se rompe todo el cerebro y todo. Sí. Sublime. Inefable es una cuestión, yo diría, una mezcla de lo estético y lo entrañable, ¿no? Inefable. Puede ser una música que sea que no vaya con tu criterio musical, que no sea de tu gusto musical, pero es una cosa que te despierta, te hace dibujar una sonrisa en la cara cuando lo oyes. Y da igual que sea una horterada, que sea, ¿sabes? Un single que descubres y dices, ¡qué horror! Pero es inefable, ¿sabes? Es como una prenda de poliéster que dices, inefable. También puede ser también por la parte de raíz, ¿no? También una cosa que sea muy antigua, anticuada, pero que tiene aún el nervio y es inefable, ¿no? Y único el talento. Cuando ves que hay verdades en la música, yo creo que hay verdades. Y cuando encuentras una verdad de estas, este tío está diciendo la verdad, o este solo que ha tocado es verdad, o esta canción tocada como una guitarrita de mierda, como sea, eso es único, ¿no? Si lo sublime es el momento, yo diría que lo único es como el talento. Y hay muy poco. Sí, hay muy poco. O sea, como único, claro, todos somos únicos, todos somos irrepetibles, ¿vale? Pero aquello que también rompe la cabeza y rompe los muros de todos es el talento, ¿no? Una explosión poderosa. Si hablamos de la información como medio, sí, es claro, manipulación, incertidumbre, crear incertidumbre. ¿Y cuál es el otro concepto?
La ambigüedad, por supuesto, si vamos por ahí, por lo mediático, ambigüedad, una información puede ser manipulada, por tanto ambigua, y crear incertidumbre. Si es eso. Si es información genética, no hay incertidumbre. Y ambigüedad, la del género humano. Pues la verdad, ¿no? La esencia es verdad. Es cuando quitas todo alrededor y queda el núcleo. Eso es la esencia. Y eso que nos cuesta tanto de identificar nosotros mismos y a veces descubrir en otra persona o en una persona o en una persona a veces descubre la esencia por un gesto, en el caso de la música, por una nota, por una interpretación. Cuesta mucho musicalmente ir a la esencia, descubrir la esencia de un músico a la hora de estar en una actuación, dar esencia. Yo creo que, no sé, es difícil de mostrar nuestra esencia, o no somos capaces no somos capaces de mostrar 1, 2, 3, voy a mostrar mi esencia. ¿No? Esto es difícil y quien más dominio tiene de esto, más llega a la gente. Porque la esencia es verdad, ¿no? La esencia es como un poco esto, como decíamos, ¿no? El núcleo nuclear de una persona, de un ser, de un músico. No tiene por qué ser primitivo. Te das cuenta que hay como 4 o 5 canciones que tienen la misma temática, que tienen estrofas muy parecidas, que son de compositores distintos y todos es la misma historia, ¿no? Yo creo que en realidad no hay tantas. Yo tengo un poco la teoría que hay como 4 o 5 canciones, como 4 o 5 estados que el hombre ha necesitado explicar, o sea, explicarse a través de la música, y que todas las demás canciones son como un árbol genealógico de estas 4 o 5 canciones, ¿no? O sea, que podrían ser, pues, la canción de arenga, ¿no? De antes de una batalla, ¿no? Este sentimiento de ¡oh, no! Épico, vamos a por ellos o vamos a por algo, vamos todos, venga. La canción de arenga, la canción de trance religioso, ¿no? Que es como la de imbuir a través del ritmo, la melodía, para llegar a un clímax total de esto de trance, ¿no? Música africana, bueno, 1000 ejemplos, ¿no? Después, ¿qué más canciones podría...? La joie de vivre, ¿no? La canción de alegría, empieza la primavera, de amor, lo he conseguido, no sé, de la joya de vivre, ¿no? ¿Y qué más sería? Y después la canción de luto, de lamento, como el flamenco, el blues, etcétera, que es cantar con alegría lo que sientes como pena total, ¿no? Yo creo que con estas 4 más o menos se podría... Todo lo demás son ramificaciones de estas canciones. Y estas 4, más que narrativas, sí, porque explican historias, y después lo más importante, el sentimiento, ¿no? de quien lo está interpretando y del compositor.